8. Leer a los niños mayores. En la enseñanza de la lectura, tanto como en otras materias, es el primer paso el que cuenta. El niño al que se le ha enseñado a leer con cuidado y dedicación hasta que ha dominado las palabras de un vocabulario limitado, normalmente hace el resto por sí mismo. La atención de sus maestros debe fijarse en 2 puntos: que adquiera el hábito de leer y que no caiga en hábitos descuidados de lectura. El hábito de leer. El defecto más común y monstruoso en la educación de hoy día es que los niños no adquieren el hábito de leer. El conocimiento se les transmite mediante lecciones y charlas, pero no adquieren el hábito aplicado de utilizar los libros como herramienta del interés ni del deleite. Este hábito debe iniciarse temprano. Tan pronto como el niño pueda leer, debe leer por él mismo y para sí mismo, ya sea en historia, leyendas, cuentos de hadas y otros materiales adecuados. Debe instruírsele desde el principio para que piense que una lectura en sus lecciones es suficiente para que pueda narrar lo que ha leído y de esa forma adquiera el hábito de una lectura lenta, atenta, inteligente incluso cuando ocurre en silencio, porque lee con atención al significado completo de cada oración. Lectura en voz alta. También debería practicar la lectura en voz alta, en gran parte de los libros que está usando para el trabajo del trimestre, los cuales deberían incluir una gran cantidad de poesía para que se acostumbre a la delicada interpretación de matices de significado y especialmente para que sea consciente de que las palabras son hermosas en sí mismas, que son una fuente de placer y que son dignas de nuestro honor. Que una hermosa palabra merece ser bellamente dicha, con una cierta sonoridad de tono y una precisión en la expresión. Los niños bien pequeños reciben este tipo de enseñanza cuando es transmitida, no usando una lección, sino a través de una palabra de vez en cuando. Restricción. En relación con lo dicho, la maestra no debe establecerse como la versión que los niños deban imitar, quienes pueden remedar con bastante facilidad, captando trucos de énfasis y de acción para la diversión de todos. Pero estos trucos no son nada más que eso, una imitación de la inteligencia. Por el contrario, el niño debe expresar lo que él siente que es el significado del autor, y este tipo de lectura inteligente surge solo del hábito de leer con comprensión. Leer a los niños. A las personas mayores les encanta leer en voz alta a los niños, pero esto debe ser solo un placer y un capricho que se dé en forma ocasional, por ejemplo, antes de acostarse. No debemos olvidar la apatía natural de la mente de un niño. Si obtiene el hábito de que le lean, eludirá constantemente el esfuerzo de leer por sí mismo. De hecho, a todos nos gusta que nos den con cuchara nuestra carne intelectual cuando, en vez de leer y pensar más por nosotros mismos, somos siempre asistentes a una conferencia tras otra. Pregunta sobre el tema tratado. Cuando un niño está leyendo, no se le debe molestar con preguntas sobre el significado de lo que acaba de leer o el significado de alguna palabra. Eso es molesto tanto para los adultos como para los niños. Además, no es importante que el niño entienda la definición de cada palabra que lee, porque un vocabulario amplio y correcto se consigue de a poco como un efecto secundario natural de una lectura variada. En forma inconsciente, un niño obtiene a partir del contexto el significado de las nuevas palabras y si no lo adquiere la primera vez que se encuentre con ella, entonces lo logrará la segunda o la tercera vez. Si no conoce el significado de esta manera, entonces descubrirá lo que significan ciertas expresiones, porque tendrá el deseo de saberlo. Hacer preguntas directas al niño para descubrir si comprendió es siempre un error. En vez de ello, pídale que narre y que le cuente a usted lo que leyó, o por lo menos alguna parte de lo que leyó. Los niños disfrutan recordar las cosas en orden, pero no les gustan las preguntas que parecen acertijos. Si debe haber acertijos, entonces deje que sea él quien los haga y que la maestra sea quien responda.
Es admisible hacer preguntas que conduzcan a un tema secundario o a una opinión personal cuando les interese a los niños, como ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Libros escolares. Un niño ha comenzado verdaderamente su educación cuando ha adquirido el hábito de leer libros al nivel intelectual que le es propio y cuando los lee con interés y placer. Me refiero ahora a los libros para las lecciones que con frecuencia están escritos en un estilo de insufrible sosería, probablemente porque están escritos por personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a un niño, dado que todos los que conocen a los niños saben que no hablan soserías y tampoco les gusta tal simpleza, sino que prefieren aquello por lo cual su intelecto se siente atraído. Sus libros escolares deben contar con material de lectura, ya sea para leer en voz alta o para lectura personal, por lo cual deben estar escritos con capacidad literaria. En cuanto al tema de dichos libros, recordemos que los niños pueden absorber ideas y principios, sean estos últimos morales o mecánicos, tan rápida y claramente como nosotros, o quizás más. Pero los procesos detallados, las listas y los resúmenes embotan los contornos de la delicada mente infantil. Por ello, la selección de los primeros libros escolares de los niños es una cuestión de suma importancia, porque ellos serán los que den a los niños la idea de que el conocimiento es sumamente atractivo y que la lectura es un placer. Una vez que se ha establecido el hábito de leer los libros escolares con deleite, la educación del niño no está completa, pero está asegurada. A partir de allí, él continuará por sí mismo a pesar de los obstáculos que, con demasiada frecuencia, le pondrá la escuela en el camino. Hábitos negligentes. Falta de atención. Ya me he referido a la importancia de una sola lectura. Si el niño no es capaz de narrar lo que ha leído una vez, no permita que el niño crea que puede o que debe leer de nuevo. Una mirada de leve pesar por la brecha en su conocimiento será suficiente para que sienta el peso de su falta. El niño al cual se le permite vagar mentalmente durante la clase no logrará la capacidad de leer con perfecta atención. Es por esta razón que las lecciones de lectura deben ser breves. 10 minutos o un cuarto de hora de atención fija es suficiente para los niños de las edades que abordamos aquí, 6 a 9 años aproximadamente. Y una lección de tal duración permitirá que un niño abarque 2 o 3 páginas de su libro. Se aplica la misma regla de duración de una lección a los niños que no leen aún por sí mismos, sino que alguien les lee sus libros. Enunciación descuidada. Es importante que al leer en voz alta, los niños hagan el uso debido de los órganos vocales, por lo cual una lección de lectura debe iniciarse con 2 o 3 ejercicios sencillos de respiración, como una larga inhalación con los labios cerrados y una exhalación lenta con la boca abierta. Si un niño lee por la nariz, es bueno consultar con un médico en el caso de que sea necesaria una operación de adenoides, que rara vez es problemática y que debe realizarse cuando los niños son pequeños. Debe evitarse la pronunciación local marcada y la enunciación descuidada. La práctica de los sonidos vocálicos puros y el respeto por las palabras que permitirá que se pronuncien mal por el apuro deberían ser la cura de los defectos mencionados. Por cierto, niños muy pequeños enuncian maravillosamente en general porque una palabra grande es una nueva adquisición que les da placer y que aprovechan al máximo. En ese sentido, nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a que los niños mayores consideren las palabras en alta estima, igual que los pequeñuelos. El hábito de poner atención en las pausas proviene de la lectura inteligente. De hecho, cuando el niño entiende el pasaje, naturalmente hará las pausas correctamente.